Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Capítulo 1. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A vosotros que, consagrados por Cristo Jesús, habéis sido llamados a ser pueblo de Dios en unión con todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de Jesucristo, que es Señor suyo y nuestro. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor. Doy gracias a Dios continuamente por vosotros, pues os ha concedido su gracia mediante Cristo Jesús, en quien habéis sido enriquecidos sobremanera con toda palabra y con todo conocimiento. Y es tal la solidez que ha alcanzado el testimonio de Cristo entre vosotros, que no os falta ningún don, mientras esperáis que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Él también os mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie tenga de qué acusaros en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, que os ha llamado a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os pongáis de acuerdo para que no haya divisiones entre vosotros, sino que conservéis la armonía en el pensar y en el sentir. Os digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado de que hay discordias entre vosotros. Me refiero a eso que unos y otros andáis diciendo. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. Pero, ¿es que está dividido Cristo? ¿Ha sido crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros, a excepción de Crispo y Gayo, para que nadie pueda decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Esteban. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, porque Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a evangelizar, y esto sin hacer ostentación de elocuencia, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. El lenguaje de la cruz, en efecto, es locura para los que se pierden, mas para los que están en vías de salvación, para nosotros es poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la inteligencia de los inteligentes. A ver, ¿es que hay alguien que sea sabio, erudito o entendido en las cosas de este mundo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Sí, y puesto que la sabiduría del mundo no ha sido capaz de reconocer a Dios a través de la sabiduría divina, Dios ha querido salvar a los creyentes por la locura del mensaje que predicamos. Porque mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Mas para los que han sido llamados, sean judíos o griegos, se trata de un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios parece locura es más sabio que los hombres, y lo que en Dios parece debilidad es más fuerte que los hombres. Y si no, hermanos, considerad quiénes habéis sido llamados, pues no hay entre vosotros
muchos sabios, según los criterios del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Ha escogido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo, para anular a quienes creen que son algo. De este modo, nadie puede presumir delante de Dios. A Él debéis vuestra existencia cristiana, ya que Cristo se ha hecho para nosotros sabiduría divina, salvación, santificación y redención. De esta manera, como está escrito, el que quiera presumir, que lo haga en el Señor. Capítulo 2. Yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fue para anunciaros el misterio de Dios con sublime elocuencia o sabiduría, pues no me precié de saber entre vosotros otra cosa sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté ante vosotros débil, con temor y mucho temblor. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasivos discursos de sabiduría, sino con manifestación del Espíritu y poder, para que vuestra fe se funde no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Entre los perfectos enseñamos sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de los príncipes de este mundo, que se desvanecen, sino que hablamos una sabiduría divina, misteriosa, oculta, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni llegó al corazón del hombre, eso preparó Dios para los que le aman. A nosotros nos lo ha revelado Dios por su Espíritu, pues el Espíritu lo penetra todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, también, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Pues nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido, de los cuales hablamos también, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con palabras aprendidas del Espíritu, expresando las cosas espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre animal no capta las cosas del Espíritu de Dios. Para él son necedad y no las puede entender porque solo pueden ser juzgadas espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y por nadie es juzgado. Pues ¿quién conoció el pensamiento del Señor para poder instruirlo? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Capítulo 3. Por mi parte, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que siguen siendo carnales. Los celos y discordias que hay entre ustedes ¿no prueban acaso que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿acaso no están procediendo como lo haría cualquier hombre? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simples servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, y cada uno de ellos lo es según lo que ha recibido del Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta ni el que riega valen algo, sino Dios que hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega. Sin embargo,
Cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado, porque nosotros somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima, que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto, y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Sobre él se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto o paja. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará, como quien se libra del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia. Y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Capítulo 4. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles, pero a mí no me importa lo más mínimo, como me juzgan ustedes o cualquier autoridad humana, y tampoco quiero juzgarme a mí mismo, a pesar de que no veo nada que reprocharme. Eso no basta para justificarme. El Señor me juzgará. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que ocultaban las tinieblas y pondrá en evidencia las intenciones secretas. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Con estas comparaciones, hermanos, me refería a Apolo y a mí. Aprendan a no valerse de uno a costa del otro, para engreírse. ¿Será necesario que se fijen en ti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Pero ¿qué hacer? Ustedes ya son ricos, están satisfechos y se sienten reyes. Sin nosotros, ojalá fueran reyes. Así nos darían un asiento a su lado, porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha colocado en el último lugar, como condenados a muerte. Somos un espectáculo divertido para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos unos locos por Cristo,
Ustedes tienen la sabiduría cristiana. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados. Hasta el presente. Pasamos hambre, sed, frío. Somos abofeteados y nos mandan a otra parte. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Nos persiguen y lo soportamos todo. Nos calumnian y confortamos a los demás. Ya no somos sino la basura del mundo, el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres, y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por tanto, les digo, sigan mi ejemplo. Con ese fin les envío a Timoteo, mi querido hijo hombre, digno de confianza en el Señor. Él les recordará mis normas de vida cristiana, las mismas que enseñó por todas partes y en todas las iglesias. Algunos de ustedes se les hinchó la cabeza, pensando que yo lo iría a visitarlos. Pero iré pronto si el Señor quiere, y veré no lo que dicen esos orgullosos, sino de que son capaces. Por el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vayan con un palo o con amor y amabilidad? Capítulo 5. Se oye decir en todas partes que hay entre vosotros un caso de inmoralidad, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre, ¿y vosotros seguís tan ufanos? Estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que ha hecho eso. Pues lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús, y yo, presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. En la carta que os escribí, os decía que no os juntarais con los inmorales. No me refería a los inmorales de este mundo, ni tampoco a los codiciosos, o los estafadores o idólatras. Para eso tendríais que salir de este mundo. Lo que de hecho os dije es que no os juntarais con uno que se llama hermano y es inmoral, codicioso, idólatra, difamador, borracho o estafador. Con quien sea así, ni compartir la mesa. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de fuera? ¿No es a los de dentro a quienes juzgáis vosotros? A los de fuera los juzgará Dios. Expulsad
echéis al malvado de entre vosotros. Capítulo 6. Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no sois acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Y cómo no las cosas de esta vida? Y cuando tenéis pleitos de este género, tomáis como jueces a los que la Iglesia tiene en nada. Para vuestra vergüenza lo digo. ¿No hay entre vosotros algún sabio que pueda juzgar entre los hermanos? Sino que vais a pleitear hermano contra hermano, y eso ante infieles. De todos modos, ya es un fallo en vosotros que haya pleitos entre vosotros. ¿Por qué no preferís soportar la injusticia? ¿Por qué no dejaros más bien despojar? Al contrario, sois vosotros los que obráis la injusticia y despojáis a los demás, y eso a hermanos. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis algunos de vosotros. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y que habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad por tanto a Dios con vuestro cuerpo. Capítulo 7. Acerca de lo que habéis escrito, es bueno que el hombre no toque mujer. Con todo, por el riesgo de inmoralidad, que cada cual tenga su propia mujer, y cada mujer su propio marido. Que el marido dé a la mujer lo que es debido, y de igual modo la mujer al marido. La mujer no dispone de su cuerpo, sino el marido. De igual modo, tampoco el marido dispone de su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis uno del otro, sino es de común acuerdo, y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración, y después volvéis a estar juntos. No sea que Satanás os tiente por vuestra incontinencia. Esto os lo digo como una concesión, no como una orden, aunque deseo que todos los hombres fueran como yo mismo. Pero cada cual tiene su propio don de Dios, unos de un modo y otros de otro. Ahora bien, a los no casados y a las viudas les digo, es bueno que se mantengan como yo, pero si no se contienen, cásense. Es mejor casarse que
embarazarse. A los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separa, que permanezca sin casarse o que se reconcilie con el marido, y que el marido no repudie a la mujer. A los otros les digo, yo no, el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella está de acuerdo en vivir con él, que no la repudie. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él está de acuerdo en vivir con ella, que no repudie al marido. Pues el marido no creyente se santifica por la mujer, y la mujer no creyente se santifica por el hermano. Si fuera de otro modo, vuestros hijos serían impuros, y de hecho son santos. Ahora bien, al no creyente quiere divorciarse, que se divorcien. En estos casos, el hermano o la hermana no están esclavizados, pues Dios os ha llamado en paz. ¿Qué sabes tú, mujer, si salvarás al marido? ¿O qué sabes tú, marido, si salvarás a la mujer? Por lo demás, que cada cual se comporte como le ha asignado el Señor, como Dios le ha llamado. Y esto es lo que ordeno en todas las iglesias. Si alguno fue llamado siendo circunciso, que no lo oculte. Si fue llamado siendo incircunciso, que no se circuncide. La circuncisión no es nada, la incircuncisión tampoco. Lo que cuenta es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Que cada cual permanezca en la vocación a la que ha sido llamado. Si has sido llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si tienes la posibilidad de ser libre, aprovéchala. Pues el que ha sido llamado en el Señor siendo esclavo, es liberto del Señor. De igual modo, el que ha sido llamado siendo libre, es esclavo del Señor. Habéis sido comprados a buen precio. No os hagáis esclavos de hombre. Hermanos, que cada cual permanezca en la situación en la que fue llamado. Acerca de los célibes, no tengo pretexto del Señor, pero doy mi parecer como alguien que, por la misericordia del Señor, es fiel. Considero que por la angustia que apremia, es bueno para un hombre quedarse así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no pecas. Y si una soltera se casa, tampoco peca. Aunque estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Y yo quiero ahorrársela. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante, que queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del marido, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien,
no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Si a pesar de esto alguien considera que se comporta inadecuadamente con su doncella virgen por estar en la flor de la edad y conviene proceder así, actúe conforme a su voluntad, no peca. Cásense, pero el que se sienta firme, sin presiones y con toda libertad, esté internamente resuelto a respetar la virginidad de la doncella, hará bien. En definitiva, quien se casa con la doncella hace bien, y quien no se casa con ella hace mejor. Una esposa está ligada a su marido mientras éste viva, pero si el marido muere, es libre de casarse con quien quiera, solo que debe hacerlo en el Señor. Pero mi opinión es más feliz si permanece así, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Capítulo 8. En cuanto a lo inmolado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia, pero la ciencia hincha, en cambio la caridad edifica. Si alguno estima que sabe algo, todavía no lo sabe tal como lo debe saber. Mas el que ama a Dios, ese es conocido por él. Ahora bien, con respecto a comer las carnes inmoladas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Pues, aunque hay algunos que son llamados dioses en el cielo o en la tierra, ya que hay multitud de divinidades y de señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros por Él. Pero no en todos se encuentra este conocimiento, pues algunos, por estar acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen esa carne como sacrificada a los ídolos, y su conciencia, por ser débil, queda manchada. Es cierto que no es la comida lo que nos avala ante Dios, ni seremos menos si no comemos, ni más si comemos. Pero cuidado, que vuestra libertad no sea ocasión de escándalo para los débiles. Pues si alguno ve al que tiene criterio sentado a comer en un templo idolátrico, no se considerará justificado debido a su conciencia, que es débil, a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento se pierde el débil, el hermano por quien Cristo murió, pecando así contra los hermanos e hiriendo su conciencia débil, pecáis contra Cristo. Por tanto, si un alimento escandaliza a mi hermano, jamás comeré carne, para no escandalizar a mi hermano. Capítulo 9. ¿No soy yo acaso libre? ¿No soy yo un apóstol y que ha visto a Jesús nuestro Señor? ¿Y no son ustedes mi obra en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes lo soy, y ustedes son en el Señor la prueba de que hago obra de apóstol. Escuchen, pues, lo que replicó a quienes me critican. ¿No tenemos acaso derecho a que nos den de comer y de beber? ¿No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana? ¿Cómo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas? Solamente a Bernabé y a mí nos negaron el derecho a no trabajar. ¿Qué soldado va a guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no comen de sus frutos? ¿Quién cuida ovejas y no se alimenta con la leche del rebaño? Esto que les recuerdo no son solamente costumbres del mundo, pues la ley dice lo mismo. En efecto, en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. ¿Creen que Dios se preocupa de los bueyes? No,
Eso ha sido escrito para nosotros. A nosotros se refiere la escritura cuando dice que el labrador espera algo de su trabajo y que el que tría tendrá parte en la cosecha. Si nosotros hemos sembrado en ustedes riquezas espirituales, será mucho que cosechemos entre ustedes algunas cosas de este mundo. Si otros compartieron lo que ustedes tenían, con mayor razón lo podíamos hacer nosotros. Pero no hicimos uso de este derecho y lo soportamos todo para no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en el servicio sagrado son mantenidos por el templo? Y los que sirven al altar reciben su parte de lo que ha sido ofrecido sobre el altar. El Señor ha ordenado, de igual manera, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo no he hecho uso de tales derechos, ni tampoco les escribo ahora para reclamarles nada. Antes morir, eso sí, para mí una gloria que nadie me podrá quitar. Pues, como podría alardear de qué anuncio el Evangelio, estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no queda más que al cargo. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador. Asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. ¿Estaban sometidos a la ley? Pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley. En realidad no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. Compartí también los escrúpulos de los que tenían conciencia poco firme, para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todos con el fin de salvar por todos los medios a algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa y todo para lograr una corona que se marchita mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Capítulo 10. ¿Por qué no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar para todos? La marcha bajo la nube y el paso de la mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que les acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente por ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos como lo hicieron nuestros padres. No adoren a falsos dioses, como hicieron algunos de ellos, según leemos en la Escritura. El pueblo se sentó a comer y a beber,
y luego se levantó para divertirse. No forniquemos como algunos de ellos, y por eso, en castigo, murieron 23.000 en un solo día. No provoquemos al Señor, como hicieron algunos de ellos, y perecieron víctimas de las serpientes. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por la cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto les sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva las lecciones a los que vivimos en el tiempo final. Porque eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Por esto, queridos míos, eviten la idolatría. Les hablo como a gente sensata. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decirles. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan. Todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Pensemos en Israel según la carne. Aquellos que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que el ídolo es algo. No, afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa y a la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Pretendemos ser más fuertes que Él? Todo está permitido, pero no todo es conveniente. Todo está permitido, pero no todo es edificante. Que nadie busque su propio interés, sino el de los demás. Coman de todo lo que se vende en el mercado, sin hacer averiguaciones por escrúpulos de conciencia. Porque del Señor es la tierra, y todo lo que hay en ella. Si un pagano los invita a comer y ustedes aceptan, coman de todo aquello que les sirva, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman en consideración del que los previno y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia de ellos, no a la de ustedes. ¿Acaso mi libertad va a ser juzgada por la conciencia de otro? Si yo participo de la comida habiendo dado gracias, seré reprendido por aquello mismo de lo que he dado gracias. En resumen, sea que ustedes coman, sea que deban, o cualquier cosa que hagan, háganlo, todo para la gloria de Dios. No sea motivo de escándalo ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo para complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número para que puedan salvarse. Capítulo 11. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Os alabo porque os acordáis en todo de mí y mantenéis las tradiciones como os la transmití. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el varón, y que la cabeza de Cristo es Dios. Todo varón que ora o profetiza con algo sobre la cabeza, deshonra su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Es lo mismo que quien la lleva rapada. Y si una mujer no se cubre, que se rape la cabeza. Ahora bien, si para una mujer
Es vergonzoso pelarse hasta raparse, que se cubra la cabeza. Pero un varón no debe cubrirse la cabeza, siendo como es imagen y gloria de Dios. La mujer, por su parte, es gloria del varón, pero no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Pues tampoco el varón fue creado para la mujer, sino la mujer para el varón. Por ello debe ponerse la mujer un signo de autoridad sobre la cabeza, por razón de los ángeles, aunque en el Señor. Ni mujer sin varón, ni varón sin mujer. Pues si la mujer procede del varón, el varón viene de la mujer, y todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. No es apropiado que una mujer reste a Dios con la cabeza descubierta. ¿No os enseña la propia naturaleza que mientras que para los hombres es una deshonra llevar melena, para la mujer es un honor llevar el pelo largo, pues la melena se le ha dado como velo? Pero si alguien quiere discutir, nosotros no tenemos esa costumbre, ni tampoco los ángeles, tampoco las iglesias de Dios. Capítulo 12. Hermanos, no quiero que ignoréis lo tocante a los dones espirituales. Sabéis bien que cuando erais paganos, os dejabais arrastrar irresistiblemente por los ídolos mudos. Por eso, os manifiesto que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es movido por el Espíritu. Hay diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de funciones, pero el mismo Señor, diversidad de actividades, pero el mismo Dios, que lo hace todo en todos. A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Así, el Espíritu a uno le concede hablar con sabiduría, a otro, por el mismo Espíritu, hablar con conocimiento profundo. El mismo Espíritu a uno le concede el don de la fe, a otro el poder de curar a los enfermos, a otro el don de hacer milagros, a otro el decir profecías, a otro el saber distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, a otro hablar lenguas extrañas y a otros saber interpretarlas. Todo esto lo lleva a cabo el único y mismo Espíritu, repartiendo a cada uno sus dones como quiere. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Aunque el pie diga, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Aunque el oído diga, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto cada uno de los miembros del cuerpo como ha querido. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros aparentemente más débiles son los más necesarios, y a los que parecen menos dignos los rodeamos del mayor cuidado. A los que consideramos menos presentables los tratamos con mayor rescato, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Y es que Dios hizo el cuerpo dando mayor honor a lo menos noble, para evitar divisiones en el cuerpo y para que todos los miembros se preocupen unos de otros. Así, si un miembro sufre, con él sufren todos los miembros. Si un miembro recibe una atención especial, todos los miembros se alegran. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno por su parte es miembro de ese cuerpo. Y así Dios ha puesto en la Iglesia en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercero a los maestros, luego los que tienen el poder de hacer milagros, después los que tienen el don de curar, de asistir a los necesitados, de gobernar, de hablar lenguas extrañas. ¿Son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Hablan todos lenguas? ¿O todos las interpretan? Ambicionad dones más altos, pero os voy a mostrar un camino que es el mejor. Capítulo 13. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día, el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. Don de profecía y don de lenguas. Esforzaos por conseguir el amor y anhelad también los dones espirituales, y sobre todo el don de profecía, pues el que habla en lenguas no habla para hombres, sino para Dios, pues nadie lo entiende.
ya que él habla en espíritu cosas misteriosas. Por su parte, el que profetiza habla para hombres, edificando, exhortando, consolando. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, mas el que profetiza edifica a la Iglesia. Mi deseo es que todos vosotros habléis en lenguas, pero más todavía que profeticéis. Es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete y contribuya así a la edificación de la comunidad. Pues bien, hermanos, si yo llegara a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os serviría si no os hablase con revelación, o bien con ciencia o con profecía o enseñanza? Lo mismo ocurre con los instrumentos musicales inanimados, como por ejemplo una flauta o una cítara. Si no emiten sonidos que puedan distinguirse unos de otros, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si una trompeta emitiera un sonido indefinido, ¿quién se prepararía para la batalla? Lo mismo vosotros, si no emitís con vuestra lengua palabras con sentido, ¿cómo se sabrá lo que habláis? Es como si hablarais al aire. Es cierto que las clases de lenguas que hay en el mundo son muchísimas y no hay nadie que no tenga su propia lengua. Por ello, si yo desconozco el valor del sonido, seré un extraño para quien me habla y el que me habla será un extraño para mí. Lo mismo vosotros. Ya que anheláis tanto los dones espirituales, procurad sobresalir para la edificación de la comunidad. Por ello, el que habla en lenguas, que pida en la oración poder interpretar. Pues si yo oro en lenguas, ora mi espíritu, mientras que mi mente se queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con la mente. De otro modo, si bendices con el espíritu, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracias el que asiste como simple oyente si no entiende lo que estás diciendo? Porque es verdad que tú das gracias de forma adecuada, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la Iglesia prefiero hablar 5 palabras con sentido para instruir a los demás de 10.000 palabras en lenguas. La profecía y el anuncio de la fe. Hermanos, no seáis niños en vuestros pensamientos, antes bien, comportaos como niños en lo que toca a la maldad, pero en lo que toca a los pensamientos, sed adultos. En la ley está escrito que por medio de gente que habla lenguas extranjeras y por medio de labios de extraños hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así pues, las lenguas son un signo no para los creyentes, sino para los no creyentes, mientras que la profecía es un signo no para los no creyentes, sino para los creyentes. Por tanto, si se reúne toda la comunidad en el mismo lugar y todos hablan en lenguas y entran en ella personas no iniciadas o no creyentes, ¿no dirán que estáis locos? En cambio, si todos profetizan y entra en una persona no creyente o no iniciada, está convencida por todos, examinada por todos, quedando al descubierto lo que hay oculto en su corazón, y así, postrada, rostro en tierra, adorará a Dios, proclamando que Dios está verdaderamente entre vosotros. Organización del ejercicio de los carismas. Entonces, ¿qué, hermanos? Cuando reunís, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene don de lenguas, otro tiene una interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla en lenguas, que lo haga 2 o a lo sumo 3, y además por turno, y que uno interprete. Pero en caso de que no hubiera intérprete, que calle en la asamblea y hable para sí y para Dios. Por lo que toca a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los otros disciernan. Y si a algún otro de los que están sentados se le revela algo, que calle el primero, pues podéis profetizar todos uno a uno, para que todos aprendan y todos se sientan animados. Y los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El silencio de las mujeres en las asambleas. Como en todas las iglesias de los santos, que las mujeres callen en las asambleas, pues no se les está permitido hablar, más bien que se sometan, como dice incluso la ley. Pero si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, pues es indecoroso que las mujeres hablen en la asamblea. ¿O es que ha salido la palabra de Dios de entre vosotros o ha llegado solo a vosotros? Exhortación conclusiva. Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que esto que os escribo es precepto del Señor, pero si alguien lo ignora, él será ignorado. De modo que, hermanos míos, anhelad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decorosamente y con orden. Capítulo 15. Hermanos, quiero traeros a la memoria el Evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el que permanecéis firmes, y el que os salvará si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. En primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. En realidad, soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre, pues llegué a perseguir a la Iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mi caso. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que me acompaña. Pues bien, tanto ellos como yo predicamos esto, y esto es lo que habéis creído. Ahora bien, si predicamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, y si no resucitó Cristo, nuestra predicación es vana, y vana también vuestra fe. Si esos tuviesen razón, nosotros quedaríamos como testigos falsos de Dios, pues proclamamos que Dios resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado, de ser verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Seguís en vuestros pecados. Por tanto, también acabaron para siempre los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, como primicia de los que murieron, porque, así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango. Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. Entonces llegará el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Cristo debe reinar hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y el último enemigo en ser destruido será la muerte. Es verdad que ha sometido todas las cosas bajo sus pies, pero cuando dice todo está sometido, es evidente que está excluyendo a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando todo le haya sido sometido, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué nosotros mismos hemos de ponernos en peligro a todas horas? A diario estoy expuesto a la muerte. Sí, hermanos, tan cierto es que cada día estoy en peligro de muerte, como cierto es el orgullo que siento por vuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias, ¿qué provecho saqué? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entrad en razón, como conviene, y no pequéis, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Pero es posible que alguien diga, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no recobra vida, sino muere. Lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo o de cualquier otra planta. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere a cada semilla, el suyo. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tienen uno y los animales terrestres otro distinto, y distinto es también el de las aves y el de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro distinto el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Incluso una estrella difiere de otra en resplandor.
Así ocurre también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Pero no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre salido de la tierra es terrestre, el segundo viene del cielo. Los hombres terrestres se parecen al primer hombre terrestre, los celestes serán como el que ha venido del cielo, y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano si permanecéis en el Señor. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 16. La colecta en favor de los fieles de Jerusalén. Cuanto a la colecta en favor de los santos, haréis según lo que dispuse en las iglesias de Galacia. El día primero de la semana cada uno ponga aparte en su casa lo que bien le pareciere, de modo que se hagan las colectas cuando yo vaya. Y cuando llegue yo, aquellos que tengáis a bien los enviaré yo con cartas para llevar vuestro obsequio a Jerusalén. Y si pareciese bien que también vaya yo, irán conmigo. Yo iré después de atravesar la Macedonia, pues tengo el propósito de pasar por Macedonia, y podría ser que me detuviese entre vosotros, y aunque pasara ahí el invierno, para que luego me acompañéis a donde fuere. No quiero ahora veros de paso. Espero más bien permanecer algún tiempo entre vosotros si el Señor lo permitiere. Me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y prometedora, aunque hay muchos adversarios. Si llega Timoteo ahí, mirad que no se sienta acobardado entre vosotros, porque trabaja en la obra del Señor igual que yo. Que nadie pues le tenga en poco, y encaminadle en paz para que venga a mí, pues le espero con los hermanos. Cuanto al hermano Apolo, mucho le encarecí que se llegara a vosotros con los hermanos, pero no quiso en modo alguno ir ahora, irá cuando tenga oportunidad. Velad y estad firmes en la fe, obrando varonilmente y mostrándoos fuertes, que todas vuestras obras sean hechas en caridad. Un ruego voy a haceros, hermanos. Vosotros conocéis la casa de Estéfana, que es la primicia de Acaya, y se ha consagrado al servicio de los santos. Mostraos deferentes con ellos y con todos cuantos como ellos trabajan y se afanan. Me alegraré de la llegada de Estéfana, de la de Fortunato y de la de Acaico, porque han suplido vuestra ausencia. Han traído la tranquilidad a mi espíritu y al vuestro. Quedadles pues reconocidos. Os saludan las iglesias de Asia. También os mandan muchos saludos en el Señor Aquila y Prisca, con su iglesia doméstica. Os saludan todos los hermanos. Saludaos mutuamente con el ósculo santo.
El saludo es de mi mano, Pablo. Si alguno no ama al Señor, sea anatema, Maranatá. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Mi amor está con todos vosotros en Cristo Jesús.